O sea, no que atrasados, porque atrasados no estamos. Ya estamos como desfasados, porque recién hoy día nos pondríamos al día sin explicar. En la mañana, para los que no estuvieron, ¿cierto? Estuvimos hablando un poco de... oye, no puedo cerrar esto, ahí sí. Estuvimos hablando un poco de el narcotráfico como un problema, ¿ya? El problema en general sobre lo que significa el narcotráfico, ¿ya? Quizás para algunos de ustedes el narcotráfico... eh, ¿qué pasó? Dame un segundo. Ah, ya caché que... A ver, ahí. Dame un segundo, joven, un segundo, tengo un problema técnico. Capturar. Ahí sí, ya. El narcotráfico, ya como un problema, un tanto, ¿cómo lo podemos decir? Como un problema que viene a asediar, así fue la palabra que utilicé. Yo usé el narcotráfico como una cuestión que asedia, ¿cierto? La realidad de lo que es la democracia, la vida en democracia. Estuvimos repasando un poco sobre todo por qué el problema de la democracia. Y creo que lo traté de explicar, ¿cierto? Como con la definición que dio Benjamín Osandón, si no me equivoco. Es Benjamín, creo que me equivoqué en el nombre. Ojalá no me haya equivocado. Pero que él hablaba un poco sobre la presencia, ¿cierto?, de los dineros del narcotráfico en torno al territorio y a la dictación de leyes, ¿ya? Y jóvenes, eso es lo más peligroso que puede enfrentar el narcotráfico, porque directamente ustedes saben, ¿cierto?, que el rol el legislativo le corresponde a, bueno, al Estado, ya, o sea, hay instituciones, ¿cierto?, y otros que se encargan de la redacción de leyes, pero cuando el narcotráfico se mete, jóvenes, ocurre algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, como lo comparaba yo en la mañana con la ley de pesca. Y por muy beneficioso o no beneficioso que sea, es una lata tener que pensar que a lo mejor nuestra democracia no es cierto lo que ustedes imaginaban, ¿ya? Pero en fin, eso no es, jóvenes, lo que vamos a tratar de hablar hoy de ahora en la tardecita. Ya yo vuelvo a decir, les pido disculpas eh, por tener que hacer una clase adicional, ¿cierto? Pero en el fondo es lo mínimo que podemos hacer por la prueba que se viene el próximo lunes, ¿ya? Quiero bajar así un poco el ansia de la prueba, jóvenes. Si están asustados, no se asusten tanto. Es una prueba, una evaluación formativa, y en realidad en esta situación con ustedes es muy conveniente hacerla, ¿ya? Porque en tercero medio tengo no un desorden, pero sí un desfase con los cursos. Con el profesor William va un poco más atrasado que yo. Yo no hice una clase, no porque no quise hacerla, sino porque la encuentro innecesaria, ¿ya? Que era, se la voy a mostrar cuál era. Que en el libro hablaba un poco de el impacto de la desigualdad en la representación política, ¿ya? En el fondo no quise hablar de ello porque yo creo que eso está claro un poco sobre cómo la desigualdad afecta, ¿cierto?, el impacto de la representación en torno al Estado, pero no podemos verlo en profundidad, porque como para verlo en profundidad tenemos que... que estoy pegajoso con las palabras. Tenemos que estudiarlos con fuentes, etcétera. El profesor William sí lo hizo, así que no estoy hablando de que lo haya hecho mal. Yo creo que el profesor William en esto es mucho mejor que yo. Y bueno, el profesor William más dedicado, un poco más lento para analizar las cosas. No, en ese sentido, yo siempre he reconocido como esa superioridad del William en ese sentido, ¿ya? Y es bacán igual trabajar con una persona así. Pero yo no quiero hablar de eso. Yo hoy día, ¿cierto? Vamos a seguir viendo un poco el impacto que tiene la diversa forma de participación, que se conecta también, ya, porque la clase que hice en la mañana fue para conectar y para cerrar la unidad anterior. Esto tiene que ver un poco con la otra clase que les grabé cuando comenzaron recién, o en realidad fue la clase subsiguiente a las evaluaciones que tuve que tomar en cuarto medio. Eso que les va a tocar a ustedes el próximo año, que algunos de sus compañeros comenzaron el día miércoles, ¿ya? Que tenía que ver un poco con el impacto de las diversas formas de participación política. Eso ya hablamos, ¿cierto? Ya hablamos por qué es impactante, por qué hay que tener cuidado con respecto a eso, y en definitiva, ya por qué tienen que sentir la representación del Estado, ya, o más que sentir la representación del Estado, tienen que ustedes demandar esa participación, ¿cierto?
porque influir en los asuntos públicos, jóvenes, les va a contribuir de una u otra manera, ¿ya? Les voy a pedir, sí, que lean esto, que lo repasen y que las personas que no han hecho la actividad, que la hagan. Ya creo que esta fue la actividad que dejé yo. Si no la dejé, estamos en problemas porque me debo haber confundido, y si me confundí con esto, no, mal ahí. Sí creo que esta fue la actividad, ¿ya? Lo voy a revisar mientras. Pero hoy día vamos a ir un poco más allá. Ya vamos a ir un poco más allá en lo que tenemos que hacer y vamos a ver en torno a cómo ustedes tienen que comprender, jóvenes, esos espacios de participación. Ya no es lo mismo, jóvenes, querer participar que entender de qué manera van a participar dentro del espacio político. Ya, bueno, cuando yo digo político, ustedes saben, no me refiero, ¿cierto?, a colores políticos, que el Partido Comunista, ¿cierto?, y los jóvenes, uy, no, nada de esa basura que inventa la tele. Ya, nosotros cuando hablamos de participación política, estamos hablando directamente de su vida pública en torno a la sociedad, porque en el fondo eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? No tanto que ustedes busquen, ¿cierto?, identificarse con un partido político, no, eso para las personas más grandes, ¿cierto? Para los adultos, los que todavía creen que todo lo que sale en contacto es cierto. Para ese tipo de personas, para nosotros no es tan vital eso. Lo que yo quiero que ustedes, jóvenes, comiencen a identificar y sobre todo comiencen a cerrar ya esta asignatura, sobre todo que la participación que hoy día ustedes pueden representar para el Estado es lo más importante y su opinión es igual de importante como puede ser la mía, como puede ser la de sus padres o como puede ser la de su otro compañero. Bueno, no sé si dentro de su casa su opinión es más importante que la de sus papás, ya me retracto de eso, pero a nivel de Estado, ¿ya? Su opinión es igual de importante, ¿cierto?, que la de cualquier otra persona, la de cualquier otro ciudadano de este país, ¿ya? Eso quiero que quede claro. De que en realidad lo que estoy tratando de hacer, jóvenes, es que ustedes se sumen a la participación, quieranlo o no, les gusta o no les guste, ya esa es la clave. En serio, no me voy a cansar de decir, esa es la clave del curso, ya de la asignatura, y esto es lo que en realidad a mí me motiva a levantarme en la mañana, po, hablar de eso, ya de que ustedes participen, porque si no, ¿para qué soy profe, po? ¿Ya? Jóvenes, la clase del día de hoy tiene como objetivo, ya lo tengo acá. Tiene como objetivo tercero, estamos en programación, octubre, tercero medio B. Tiene como objetivo, ya que se los voy a compartir ahora, en el que ustedes deben analizar las diversas formas de participación política. ¿Ya? Les voy a repetir, hay otro objetivo de la clase que no es tan relevante que vimos en la clase anterior, pero eso ustedes lo pueden repasar en el video. Lo que importa sobre lo que... lo cerré. Lo que importa sobre las diversas formas de participación política es que ustedes las analicen, ¿cierto? Y las analicen en torno a tres ideologías que, o más que ideología, tres perspectivas políticas que se han hecho presentes, jóvenes, desde el inicio de los tiempos, ya, sobre todo para ustedes. Las que son el liberalismo, el comunitarismo y las ideas republicanas, ¿ya? ¿Cuáles son las páginas del texto que estamos tratando? La página 54 y 55, no más allá de esto, ¿ya? Bueno, y ustedes, por lo que sé, por lo que tengo entendido, por lo que me han comentado otros profesores, la Susan, el William, son un curso bastante bueno. Ya en realidad la mayoría de las mejores notas de tercero medio se concentran en este curso. Bueno, de los cursos que hago yo en todo caso. No tienen que tener cuidado sí con la apreciación de las notas, no porque tengan mejores notas significa que son mejores. Ya, yo creo que sí, en este caso ustedes han demostrado que tienen una capacidad sobre los demás terceros medios, son más críticos, son más analíticos y también son más empeñosos, ya son más dedicados. Pero no es buena referencia, por ejemplo, de que yo tenga tantas malas notas con ustedes o las notas sean un promedio más bajo que el resto de los profesores. Yo creo que quizás se me pasa un poco la mano revisando, evaluando o incluso enseñando. Quizás a lo mejor soy muy difícil enseñar, no se me entiende mucho o los presiono mucho al límite. Prefiero creer que los presiono al límite y que de verdad tienen algún impacto en su aprendizaje. Quizás no van a ser las personas que van a sacar más puntaje PDT, pero sí las que a lo mejor se forman un poco más interior. Espero que sea la segunda, joven, ¿ya? Entonces, viendo ya este objetivo de la clase, ya en el que ustedes van hoy día, en realidad vamos a analizar las diversas formas de participación ciudadana ligadas al liberalismo, al comunitarismo y al republicanismo, ¿ya? Es que hay que
entender la participación ciudadana desde estas tres perspectivas. Ya es necesario, jóvenes. Hay muchas múltiples o muchas otras formas de participación ciudadana, pero la que nos interesa son, sobre todo, la perspectiva liberal de la participación ciudadana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva política, la participación ciudadana que ustedes han tenido y han experimentado a lo largo de su vida, jóvenes, es sencillamente la experiencia del liberalismo, ¿ya? Nosotros vivimos en una sociedad que se autodenomina libre. O sea, yo creo que todos ustedes se consideran personas libres, ¿ya? Salvo que tengan, ¿cierto? O se consideren parte de alguna etnia o de alguna minoría, todos ustedes se consideran, al menos en Chile, que viven dentro de un estatus o un estatus de liberalidad por sobre el resto de... perdón. No es que se consideren que tienen esta libertad, sino que consideran que su vida es literalmente plena y libre en todo sentido. Tienen la libertad de pensar, la libertad de hablar, la libertad de distinguir, la libertad de escoger e incluso la libertad de decidir qué es lo que quieren hacer. ¿Ya? Esas jóvenes es una característica y sobre todo es una experiencia de lo que es vivir en Chile desde el inicio de los tiempos. ¿Ya? Chile siempre ha sido un país que ha tenido más conexión, más identificación con la perspectiva liberal. De hecho, para que ustedes sepan, el liberalismo predomina en la mentalidad de la sociedad chilena desde los albores de la República, si me suena acuático, o en otras palabras, desde la independencia, ya para ser un poco más directo. Oye, cuando José Miguel Carrera, ¿cierto?, peleaba con Bernardo Higgins, oye, los dos querían lo mismo, ¿cierto?, que la sociedad chilena fuera libre o que en realidad ese concepto de libertad se basara en o en la ideología del liberalismo que predominaba durante el siglo XVII y que se hizo muy popular durante el siglo XVIII, sobre todo en América Latina, ¿ya? Pero yo creo que acá lo que hay que hacer, jóvenes, lo que hay que tratar de definir es qué es... ¿Y por qué no escribe ahora esta cuestión? ¿Qué es el liberalismo? ¿Ya? Y el liberalismo, jóvenes, no es más que una perspectiva política. El liberalismo es una perspectiva política. ¿Qué significa esto? Que como una perspectiva, o si tienen la consideración de perspectiva o punto de vista, no es la verdad, sino más bien una opinión dentro de una esfera, ¿ya? O dentro de un círculo, de un hemiciclo, etcétera, como ustedes lo quieren decir. Al igual, por ejemplo, como puede ser, no sé, un objeto que nosotros miramos, ¿cierto? Desde un punto, el liberalismo se coloca, ¿cierto? Desde... no lo voy a escribir mejor porque no se va a entender mi letra. El liberalismo se coloca desde un punto, ¿ya? En el que observa dicho centro y da su opinión sobre algo y da su forma de explicar cómo debe ser entendida aquello que está observando. En este caso sería este punto que le vamos a colocar A, ¿cierto? Así como igual que en la física, ¿ya? Viste que los físicos siempre dicen, oye, es un observador, mira el punto A de tal punto, ¿qué es lo que está observando? Bueno, nuestro punto A, ¿cierto? Desde esta perspectiva y desde el punto en que se está observando, el liberalismo va a dar una definición, una forma de entender, una forma de proceder e incluso una concepción semifilosófica de cómo es comprendido el punto A. Pero jóvenes, ustedes que son expertos sobre todo en esta área de la ciencia, si tuvieron clases con la profesora Susan, sabrán, ¿cierto?, que si es perspectivo, no es objetivo, ¿ya? Y al no ser objetivo, no es una verdad absoluta. Eso es lo que tienen que tener claro, ¿ya? Y como verdad, ¿cierto? Quizás para algunas personas esta es verdad y está en la luz, ¿cierto? O sea, ilumínanos, santa libertad, o santo liberalismo. Pero para otras personas quizás el liberalismo es un poco retrógrado, quizás el liberalismo es una forma de esclavitud mental. Oye, hay muchas formas de entender, por eso es una perspectiva, ¿ya? Y quiero que quede claro que primero que todo el liberalismo es una perspectiva. El recurso número 1 que tenemos en la página, y que se los voy a leer, cabros, y créanme que le van a tomar mucho sentido cuando lo leamos, se van a dar cuenta que es un paradigma que comprende a la ciudadanía, o en este caso al ciudadano, desde la primicia del individuo por sobre el Estado, ¿ya? Por ende, lo primero que hay que entender sobre el liberalismo es que el sujeto, el individuo, o sea, ustedes están por sobre la autoridad o la voluntad del Estado, siempre, ¿ya? Eso significa que ustedes, entre comillas, esa libertad que reciben es porque pueden
ser más poderosos y más libres que el propio Estado dentro de él. Ya, o sea, es como algo paradójico, una relación casi filosófica. Pero este texto en realidad lo resume y lo explica muy bien. Es un poco complicado así, jóvenes, no les voy a mentir, pero explica muy bien por qué se tiene que entender al liberalismo, ¿cierto? Donde el ciudadano, en este caso ustedes o yo, oprimo por sobre el Estado, ¿cierto? Como que es más importante la ciudadanía que el propio Estado en sí. Eso es lo que trata de explicar un poco el liberalismo. Por ende, considerando ese axioma, ¿cierto? El foco se encuentra del liberalismo en aquellos derechos que son individuales y que deben ser garantizados para el correcto desarrollo de cada una de las personas. O sea, el liberalismo dice, jóvenes, que ustedes poseen unos derechos individuales, al igual como pueden ser, no sé, bueno, esto no sirve mucho porque lo vi en segundo medio, como pueden ser los derechos humanos, ¿cierto? Entre comillas, que son mucho más importantes y al ser derechos individuales son mucho más importantes y que tienen que ser garantizados sí o sí por el Estado para que ustedes dentro de la sociedad se desarrollen de una manera óptima, ¿ya? O de una manera correcta. Si el Estado no asegura esos derechos, jóvenes, ustedes no podrían desarrollarse de una manera y serían en este caso oprimidos. ¿Se entiende, no? Porque habla un poco de liberalismo. El liberalismo como que no tienen que entenderlo como el concepto que nosotros entendemos por libertad, ¿ya? Ese concepto tan castigador, tan Foucaultiano. Bueno, cuando sean en la universidad y estudian algo con letras van a entender a lo que me refiero con Foucaultiano, pero ese concepto como que de que más o menos una persona es privada de libertad y es libre solamente cuando no está en la cárcel, ya, o no está cumpliendo una condena. No, es una libertad mental o una libertad casi de existencia misma del propio ser humano, como yo soy libre porque nazco y el Estado me asegura ciertos derechos y solamente cuando me asegura dichos derechos yo soy libre, porque por ejemplo si no me asegurara el derecho a la libertad de expresión, es que no soy una persona libre, soy una persona oprimida, soy una persona prisionera, ¿cierto? Soy una persona que sufre mucho porque no le aseguran todos sus derechos. Es una libertad por ausencia más que por garantía. Es cuático el liberalismo, para que ustedes sepan. Entonces, en este texto, John Rawls, ¿cierto? Como Raúl Alejandro, filósofo político norteamericano y uno de los principales exponentes jóvenes de esta mirada, lo explica de la siguiente forma, ¿ya? Este texto, este fragmento en realidad fue sacado de un texto del Fondo de Cultura Económica que se llama Teoría de la Justicia, ¿cierto? Que fue publicado en México y cuando un texto habla del Fondo de Cultura Económica es uno de los mejorcitos que pueden encontrar sobre citas y sobre todo sobre materia en sí. Ustedes ya que saben, creo que dominan un poco lo que es la citación. Esta cita, al ser del Fondo de Cultura Económica, ¿cierto? O de un libro de una edición del Fondo de Cultura Económica, es muy potente, muy fuerte, ¿ya? Dice, se los voy a leer para que lo entiendan. Y quiero, jóvenes, que cuando termine de leer esto me coloquen en el chat cuánto entendieron de lo que acabo de leer, ¿ya? No sé, pues del 1 al día, oiga, profe, yo entendí 2, yo entendí 7, 10, yo lo entendí perfecto, ¿ya? Dice, cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad puede atropellar. Es por esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros. No permite que los sacrificios impuestos a unos sean compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de la ciudadanía se dan por establecidas definitivamente. Los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni a cálculos de los intereses sociales. Rápido, del 1 al 10, jóvenes, ¿cuánto entendieron de lo que acabo de leer o de lo que acaban de escuchar? O de lo que acaban de leer ustedes mismos. 3, ya. Es normal. Bueno, espero que... Bueno, la idea era que me contestaran todos, pues, pero... Sí, si lo leen así rápido lo van a entender poco y nada porque es un texto muy, como todo texto liberal, ¿cierto? Es un contexto que domina mucho el concepto. Pero si lo desgranamos, jóvenes, lo van a entender bien y créanme que van a entender bastante bien lo que es la perspectiva liberal y cómo funciona dentro de la participación ciudadana. Ya, y aquí es donde viene la clave en la que ustedes tienen que aplicar esto. Dice, cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar o el bien común de la sociedad puede atropellar. Esto quiere decir, jóvenes, que según el liberalismo, cada uno de nosotros, ¿cierto? Ustedes, Isabela, Paulina, ¿cierto? Ángela, Vicente, etcétera, Joaquín,
todos tienen una serie de, una esencia que es inviolable, que se funda en lo que es justo los unos con los otros de manera natural. Por el sencillo hecho de existir, nosotros somos personas inviolables por nuestra propia esencia humana, ¿ya? Significa que nadie ni nada los puede oprimir, porque ustedes nacen libres, supuestamente, ¿ya? Ni siquiera jóvenes pueden ser oprimidos en su o sea, ni siquiera pueden ser oprimidos en su esencia como hombre, ni siquiera pensando en el bienestar de algo llamado sociedad, ¿ya? Esto es un poco y suena muy egoísta, pero jóvenes, esto lo que apunta sobre todo es a que más o menos como que uno debería salvarse como pueda, sin importar de que hayan bienes superiores que a lo mejor les convienen a muchos, pero si me afectan a mí un poco, estoy siendo oprimido. Ya es como una versión casi radical de lo que es el concepto de libertad. Cada persona joven, lo vuelvo a leer, posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad puede atropellar. O sea, cada uno de nosotros jóvenes somos libres, ¿cierto? O somos inviolables en nuestra propia existencia, que ni siquiera el hecho de pertenecer a una sociedad puede atropellar dicha libertad, ¿ya? Es por esta razón, a partir de la frase anterior, que la justicia, o es por esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros. O sea, la justicia niega, jóvenes, que perder la libertad para algunas personas sea o se vuelva justa, ¿cierto? Por el hecho de que algo superior o un bien mayor es compartido por los demás. El liberalismo habla de que es justo. O perdón, el liberalismo habla de que es injusto que las personas sean privadas de libertad solamente porque algo, ¿cierto? Le conviene a la mayoría o le conviene a muchas personas y se funda en una idea absurda, ¿cierto? Como puede ser el bien común. Ojo que esta privación de libertad no necesariamente tiene que ser una libertad explícita, por ejemplo, como ir a la cárcel, sino que también puede ser una pérdida de libertad en torno a valores, educación, economía, propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es una, más o menos, es una forma absolutista de entender la libertad. Si yo soy libre, jóvenes, de creer lo que yo quiera, por ejemplo, de que las vacas son verdes, oye, yo tengo el derecho de creer que las vacas son verdes y el Estado no me puede decir, o nadie me puede decir que las vacas son verdes porque yo quiero que sean verdes, ¿ya? Y díganme lo contrario porque si no las convierto en café más encima. Es un ejemplo de algo absurdo, es un ejemplo de algo exagerado, ¿cierto? Un ejemplo de algo ridículo, pero es un buen ejemplo para lo que estoy hablando. Y no porque yo, por ejemplo, ya hablando de temas concretos, no porque yo, por ejemplo, crea, ¿cierto?, que dentro de una sociedad lo mejor es suprimir, por ejemplo, la relación entre el Estado y la Iglesia y que le da mejores beneficios al bien común, ¿cierto? Y de que este bien común, ¿cierto?, va a ser compartido entre todas las personas. No por eso el Estado puede ir y eliminar, ¿cierto?, la relación entre la Iglesia y el Estado, porque están violando partes de mi libertad, que mi libertad también consiste en creer mi propia libertad de culto. ¿Ya? Oye, es un debate filosófico que es una lata estar escuchándolo más encima hasta ahora. ¿Ya? En el fondo, jóvenes, la libertad o el concepto de la perspectiva liberal busca, ¿ya?, de que el hombre sea libre sin importar siquiera las normas propias del Estado. No permite, y lo dice, que los sacrificios impuestos a unos sean compartidos o sean compensados por la mayoría, o perdón, por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de la ciudadanía no se dan por establecidas, perdón, definitivamente. De hecho, los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni a cálculo de los intereses sociales. Y esa frase es clave. No permite que los sacrificios impuestos a unos sean compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. O sea, no es válido dentro de una sociedad liberal, jóvenes, que el sacrificio a algunos pocos se compense por los beneficios, ¿cierto?, de la mayoría. O sea, supongamos que en un país, ¿cierto?, que vamos a llamar Chile, el agua es privada, ¿cierto? Y a cada uno de nosotros nos pertenece, o a algunos pocos, ¿cierto?, de nosotros nos pertenecen los derechos del agua. Y esos derechos del agua hacen que algunas personas, ¿cierto?, en lugares como Petorca, La Serena o Valle, estén en sequía hace mucho tiempo, ¿ya? Pero yo saco usufructo, ¿cierto?, del derecho a la propiedad del agua. Según el liberalismo, si un día eliminan o me quitan los derechos del agua que me pertenecen, yo sencillamente porque soy una persona libre y el Estado me está dando la oportunidad de privatizar el agua, aunque suene ilógico, ¿ya? Pero es lógico igual. O sea, ¿cómo la libertad va a privatizar algo que es público? En fin, ¿ya?
Y si el Estado decide quitarme esos derechos del agua para favorecer al 98% de la población, el liberalismo dice que no compensa esa acción por parte del Estado, aunque esté justificada incluso en el bien común. ¿Ya? Oye, porque no es justo, po. Porque yo como persona justa tengo derecho a apropiarme de lo que es público y sacarle un usufructo. Y si el Estado viene, ¿cierto? Y viene y se funda en que el bienestar social, ¿cierto? O que hay que tomar acciones para favorecer el bienestar social, aunque sea el 98% de las personas, para mí sigue siendo un atentado contra mi libertad. ¿Y cuál es la libertad que atenta, jóvenes, las decisiones del Estado? La libertad, sobre todo, a la propiedad privada. Y este es uno de los temas más sensibles que puede entender o que puede tener la participación ciudadana en torno al liberalismo. Pareciera ser de que el liberalismo viene con los aires más frescos de la política, jóvenes, pero generalmente los partidos más conservadores se identifican mucho con la ideología o la perspectiva política liberal. Países como Estados Unidos, ¿ya? A pesar de que son bien conservadores en la política y hay partidos bastante conservadores, el liberalismo se entiende desde una perspectiva un poco más republicana. Pero Chile es un país que gran parte de su ideología, de su constitución, de sus leyes se han basado bajo la perspectiva liberal. ¿Ya? ¿Qué les parece a ustedes? ¿No es como un poco egoísta el liberalismo? ¿Es como individualista? No sé si alguien lo puede comentar por micrófono, como para hacerlo un poquito más dinámico. ¿No, no les parece que sea malo, que sea bueno? ¿Les parece nomás? O sea, puede ser o no puede ser, ¿ya? Jóvenes, en realidad, la perspectiva liberal es bien egoísta, ya es bien individualista por sobre todas las cosas. ¿Ya? O sea, yo puedo ser una persona muy poderosa, muy rica, ¿cierto? Y bajo un estado liberal quizás puedo concentrar el 90% de los alimentos del mundo. Oye, si vienen todos los países del mundo y me quitan esa propiedad del 90% para dárselo a la gente que se está muriendo de hambre, bajo una perspectiva liberal, mi participación ciudadana puede incluso ser desfavorecida porque el bienestar de la sociedad se está colocando en juego por sobre mi derecho a elegir, ¿cierto?, mi propiedad privada. O sea, es un absurdo. Para mí es bien absurda la ideología liberal porque, claro, en su momento fue liberal, en 1700, cuando era moda, ¿cierto?, ser liberal. Pero hoy día la sociedad ha cambiado, vos jóvenes, no podemos seguir manteniendo cierta ideología desde 1700, 1600 como las que rigen el orden del mundo. Esa es, jóvenes, una primera forma de participación ciudadana que se apunta más sobre todo hacia lo que les decía yo, el individualismo. Entonces la relación entre la ciudadanía y el Estado vendría a ser de una manera individual y por sobre todo de una manera en que el Estado, perdón, el Estado siempre con mayúscula, el Estado no viole las libertades individuales de cada una de las personas, ¿cierto? O sea, yo puedo participar libremente del funcionamiento del Estado siempre y cuando el Estado, con sus leyes, con su poder, con su magnificencia de ser Estado, no viole una o todas mis libertades individuales. Busquen ustedes cuáles son las libertades individuales del liberalismo y se van a encontrar con cuestiones que son, oye, quizás pueden ser un poco absurdas, pero existen, ¿ya? Por ejemplo, las libertades civiles y las libertades económicas, ¿cierto? Se oponen sobre todo al absolutismo y al conservadurismo, esto lo estoy leyendo de Wikipedia, y son, ¿cierto?, tres derechos naturales que se consideran claves para entender el liberalismo: vida, libertad y sobre todo propiedad privada, ¿ya? Claro, nosotros entendemos el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Estamos hablando, jóvenes, de una ideología que se funda en 1700, una ideología que toma forma en 1700, cuando todavía habían reyes absolutos, donde los reyes hacían lo que querían, donde la gente no era libre y en realidad era súbdito, y tiene sentido pensar en que la gente pueda reclamar, ¿cierto?, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, porque cuando ustedes o nosotros hubiésemos vivido en una monarquía, todo lo que ustedes compren también es propiedad del rey. Entonces, ¿cómo las cosas que compro yo también van a ser propiedad del rey si las compro yo con mi plata? Claro, tiene sentido hace 300 años cuando existían los reyes, pero hoy día la participación política y la participación ciudadana se tiene que basar en los mismos ideales cuando fue hecho para entender otra cosa. Entonces el liberalismo, sobre todo, jóvenes, se basa en la percepción de lo individual. Ya puede que lo encuentren o encuentren un símil bastante fuerte en el individualismo y lo que hoy es
Chile, ¿ya? Un país bastante, bueno, desigual por sobre todas las cosas, pero un país bastante egoísta y sobre todo un país bastante individual, donde la prima de que se salve quien pueda es algo, oye, pan de cada día, pues, ¿para qué andar con mentiras? ¿Para qué no va a mentir? Aquí en este país se salva el que puede, ¿cierto? El que puede paga la salud, paga la educación como le dé la gana, ¿cierto? Como el meme que dice, oye, el que tiene plata hace lo que quiere. Bueno, el liberalismo también apunta un poco a eso. El que puede se salva como quiere. O sea, si yo soy lo suficientemente libre para salvarme, tengo que preocuparme más por velar por mis intereses particulares que los propios intereses colectivos o, como dice acá, los intereses fundados en, ¿cuál era la palabra? El bienestar de la sociedad. O sea, como que más o menos se prima la libertad propia del individuo por sobre las demás personas. Ya eso, jóvenes, es cómo se debe entender la participación desde una perspectiva liberal. Yo creo que como que no va muy bien con los tiempos, pero esa es mi opinión. Ya quizás algunos de ustedes creen que sí, ya yo no soy quien para juzgarlo y si ustedes creen eso, bacán, pues. Los felicito. Está bien que tengan una perspectiva clara a esta altura de la vida. ¿Ya? Oye, el 2 y el 3 no son tan largos como el primero, son mucho más fáciles y se los voy a explicar también. Hay más formas, jóvenes, gracias, ¿cierto? A quien se haya ocurrido esto, hay más formas de entender la representatividad de la participación ciudadana desde otras perspectivas, como puede ser la perspectiva comunitarista, ¿ya? Ojo, no comunista, comunitarista, ¿ya? Comunitarista, que hace mención sobre todo al comunitarismo, a la comunidad, ya, y esto es un poco más tierno, un poco más bonito y como que suena un poco más ideal, ¿ya? Según el recurso 2, ¿cierto? La perspectiva comunitarista pone énfasis en los vínculos sociales de los sujetos en tantos seres sean siempre sociales, ¿ya? O sea, redundantemente personas que socializan con demás personas. Es por ello que enfatiza la defensa, jóvenes, sobre todo la perspectiva ciudadana desde el comunitarismo, en aquellos derechos colectivos que garantizan por sobre todas las cosas la igualdad de todos, como lo plantea cierto Rodrigo Santos Juárez, el que explica un poco el párrafo que tenemos acá de la Universidad Carlos III de Madrid, ¿ya? Lo primero que todo que tienen que entender es que el comunitarismo se basa sobre todo en la defensa, sobre todo de los derechos colectivos que garantizan la igualdad de todos. Ya no es una cuestión como que, oye, yo soy igual o yo soy libre porque si tú eres libre también vas a ser igual que yo. No, aquí se trata de que todos deberían participar por defender, ¿cierto? O garantizar los derechos en torno a la igualdad de todos. Un poco como que es una visión bien contraria al liberalismo. Y dice, contrariamente a lo expuesto y defendido por los liberales, oye, lo dice más encima de una manera casi explícita, ¿ya? Contrariamente a lo expuesto y defendido por los liberales, los autores de la corriente comunitarista han señalado que más allá de la autonomía personal, o sea, más allá de la individualidad de cada una de las personas, es necesario reconocer la pertenencia y la identificación del individuo con una comunidad determinada. Oye, esta frase define todo lo que es el comunitarismo, ¿ya? Es necesario reconocer la pertenencia y la identificación del individuo con una comunidad determinada. Las particularidades y nexos de cada uno con la sociedad y con los grupos y con las comunidades a las cuales pertenece es, desde esta perspectiva, parte fundamental de la comprensión de cada individuo. Al advertir los problemas del liberalismo y de la concepción del ciudadano exclusivamente como un agente individual, atomizado, tal cual como dice Homero Simpson, atomizado, bueno, no decía atomizado, pero está haciendo alusión, ¿cierto?, a la palabra de átomo, a la parte más indivisible de una materia, ¿cierto? Se plantea como la alternativa, la primicia de la comunidad en la que la propia identidad no viene dada de forma particular como en el liberalismo, sino por la pertenencia a una colectividad. Y yo creo, jóvenes, que esta perspectiva se resume, me equivoqué, se resume en esta frase, ¿ya? En la que tenemos acá, reconocer la pertenencia y la identificación del individuo con una comunidad determinada. No puede ser más específico o más directo, ¿cierto? Esta ejemplificación que hace, esta definición que hace el autor sobre lo que es el comunitarismo. También ellos entienden o se entiende que como el ser humano, como ustedes como personas, como Isabela, como Franco, bueno, los nombres que aparecen, ¿cierto?, en la primera hoja del MIT, se reconoce que
son parte de una comunidad, cabrón, son parte de algo que va más allá, ¿cierto?, de nuestros propios intereses personales, que al igual, ¿cierto?, que los lobos somos parte de una manada, ¿cierto? Y que entendemos que si pertenecemos a una sociedad, todo lo que hagamos de una manera particular impacta sí o sí, ¿cierto?, en el bienestar social. De una u otra manera puede que el impacto sea mínimo, pero impacta, ¿ya? Y eso, jóvenes, ese axioma hace que cada uno con la sociedad y con los grupos y las comunidades a los cuales perteneces se torna parte fundamental de cada uno de nosotros. Por ende, el hecho de participar políticamente o el hecho de participar, ¿cierto?, desde una perspectiva pública o política, también hace que la comunidad también se participe al mismo tiempo. Ya es una cuestión como que suma y sigue. O sea, oye, si yo participo, ¿cierto?, pensando que mi participación puede beneficiar a los demás, entonces los demás también van a salir beneficiados. Perdón, me dio alergia. Que los demás van a salir beneficiados, ¿ya? Perdón. ¿Con cuál se casan ustedes? Bueno, no tienen por qué casarse, pueden en algún momento de sus vidas pensar más desde una perspectiva comunitaria y en algún momento de su vida, jóvenes, también van a estar más cerca de la perspectiva liberal. Si yo tuviese que ejemplificarlos con dos ejemplos como si fueran niños de séptimo básico, les diría que el liberalismo se asocia más, ¿cierto?, al estilo de vida de un puma, de un tigre, de un jaguar, ¿cierto?, que son animales, ¿cierto?, que vagan solos por la selva, la sabana, la jungla, la taiga y cuando pueden, oye, cazan o la presa, ¿cierto?, gigante, o se mueren de hambre por varios días, pues, porque son animales solitarios, ¿cierto? Son animales libres que hacen lo que quieran. Pero si lo tuviésemos que comparar con otro felino, que no vive solo, la perspectiva comunitarista sería más o menos como los documentales que muestran en National Geographic, ¿cierto?, de los leones, ¿ya? Oye, los leones son, bueno, en realidad son una sociedad matriarcal, ¿cierto? Son ordenadas por un león, pero generalmente las mujeres hacen, perdón, las hembras hacen todo. Las leonas, ¿cierto?, son las que se encargan de dirigir a la manada, de las que cazan, de las que llegan con la comida, de las que cuidan a los cachorros, de las que enseñan a cazar, etcétera, 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 ¿ya? ¿Y por qué? Porque las leonas entienden que si la manada se mantiene junta, no desaparece, igual que los lobos, ¿ya? Y este ejemplo, jóvenes, se me ocurrió, no ahora, se me ocurrió en la clase que tuve ayer con el tercero medio D, perdón, con el tercero medio D, y fue porque yo les contaba que había visto un documental ya en Netflix, que en realidad yo sé que algunos de ustedes lo tienen que haber visto porque en realidad es muy bueno, que se llama Nuestro Planeta. Y hay un capítulo que habla de las selvas tropicales, ya creo que es el capítulo 4 para que lo vean. Y en ese capítulo 4 hablan de la selva del Amazonas, ya hacen el ejemplo y muestran, cabros, muestran con una cámara, ¿cierto?, como un puma, si no me equivoco, era un jaguar, ya, que digamos que era un jaguar, ¿cierto?, oye, se come un cocodrilo. ¿Han visto algo más cuático que un puma o un jaguar comiéndose un cocodrilo? ¿Ya? Véanlo. Véanlo porque van a quedar impactados. ¿Ya? Lo único triste, sí, de la escena es que el jaguar, al ser un animal solitario, tiene que pelear casi por 40 minutos con un cocodrilo y tiene que aplicar toda su fuerza, ¿ya?, en tratar de que el cocodrilo no se meta al agua. O sea, claramente el cocodrilo no es la primera opción que tienen, ¿cierto?, para alimentarse en el día, pero el jaguar estaba tan muerto de hambre, jóvenes, que vio un caimán, bueno, no un caimán, era un cocodrilo, era un caimán, ¿cierto?, y lo vio descansando a la orilla del río y se le tira encima y lo ataca. Pero se demoró 40 minutos, ¿cierto?, en matarlo. Oye, imagínense ustedes tratando de enterrarle las garras por 40 minutos a un animal que tiene la piel igual de dura que una roca, ¿ya? Bueno, al final el jaguar, ¿cierto?, se come al caimán en el documental, pero después hacían la comparación, pues, nuevamente con los leones, y los leones podían cazar entre 8 o 9 venados, ¿cierto?, antílopes, son antílopes, en un rato, en una noche, porque tiene que comer toda la manada, y toda la manada contribuye a cazar a los antílopes, pues a los ñúes, ¿cierto?, a todos esos animales que salen en el Rey León. Pero existen diferencias de funcionamiento. El jaguar se salva por sí solo y también se entiende, ¿cierto?, de que el ser humano se puede salvar por sí solo siempre y cuando nadie le diga cómo tiene que hacer las cosas, ni siquiera por el interés del bien común, ¿ya? Y una perspectiva comunitarista vendría a ser ese ejemplo de que la sociedad, ¿cierto?, entendiendo el rol que juega cada uno de nosotros en la sociedad, participa en las decisiones públicas, ¿cierto?, o participa dentro de la perspectiva comunitarista para contribuir a ese bienestar superior, ¿cierto?, que nace por pertenecer o por el sentir de que pertenecen a una colectividad, ¿ya? Es algo como antagónico.
Si bien jóvenes, la palabra correcta es comunitarista, no lo confundan con el comunismo, por favor. ¿Ya? El comunismo, algo nada que ver. De hecho, el comunismo es la percepción de una ideología, ni siquiera es una ideología de por sí. ¿Ya? Pero no están listos para esta conversación todavía. Y por último, ¿ya? Antes de eso, ¿alguien le queda alguna duda con lo que acabo de explicar? ¿O los símiles que hice? ¿O las comparaciones con ejemplificaciones? Lo importante es que entiendan que cada ideología tiene o explica cómo debe comportarse el ser humano dentro de la participación política. Y esa participación política incluye necesariamente el involucramiento con la sociedad. Ya, o sea, no es lo mismo participar de una perspectiva liberal a participar de una perspectiva comunitaria. Hay gente que ayuda, oye, claro, yo puedo construir, ayudar a un muro, pero voy a construir solamente el lado de mi casa que corresponde a mi muro porque el resto le corresponde al vecino, ¿ya? O otra perspectiva comunitaria sería, oye, hay que construir una reja, hacer todo el pasaje, vamos todos, trabajemos todos, porque si trabajamos todos en esta reja nos va a servir a todos para protegernos, no sé, pues, de la delincuencia, ¿ya? Son formas, cabros, de entender ya cómo se tiene que participar ciudadanamente. Ustedes eligen cuál les guste más. Y la última, ya, la perspectiva republicana es quizás una de las más difíciles porque hoy día como que volvió a ser un poco la tendencia, sobre todo por el no que la perspectiva republicana dice representar a un candidato a la presidencia de la República de Chile. Ya de hecho la perspectiva republicana también es un partido político o se materializa en un partido político en los Estados Unidos. Ya y créanme jóvenes que es bastante fuerte la perspectiva republicana. El republicanismo es una de las tradiciones políticas, cabros, más antiguas del mundo occidental. O sea, del mundo desde Rusia hacia Chile, ya debe ser una de las perspectivas políticas más antiguas. Más antigua que la monarquía, de hecho. Bueno, no tan antigua. No, no, no. Todo lo contrario. Es más antigua que la monarquía, pero el republicanismo está por ahí, ¿ya? Con orígenes jóvenes que se remontan hasta la antigüedad clásica. De hecho, el republicanismo surge en Roma como tal, pero también había nativos de esto en Grecia antigua. ¿Ya? Es por esto que a lo largo del tiempo han tomado distintas formas, las cuales en este texto son abordadas por el cientista político mexicano Sergio Ortiz Lerú. ¿Ya? Y dice, y me voy a concentrar para leer, porque este texto no es difícil, pero sí quizás van a encontrar unos símiles, ya bastante similares a la realidad contemporánea. Más allá de sus obvias diferencias, pueden identificarse dos grandes matices del pensamiento republicano. Por un lado, un republicanismo liberal democrático, perdón, dos grandes matices del pensamiento republicano. Por un lado, un republicanismo democrático radical y por el otro, un republicanismo liberal democrático. En el primero, el pensamiento republicano democrático radical, que incluye autores como Maquiavelo, Harrington, Jefferson y Robespierre, ¿cierto? La idea de bien común coincide con el gobierno de él. Cachen, pues la idea del bien común coincide con el gobierno de él, para y por el pueblo. O sea, el bien común vendría a ser gobernar para la mayoría de la población que dicen representar. Esta versión aparece asociada a los siguientes elementos. Uno, la defensa de la libertad, no como una ausencia de interferencia, como sostienen los liberales. Ven que yo les decía que la libertad era cuando nada más, uno es libre cuando nada más te interfiere de ser libre, ¿ya? Sino como la ausencia de una dependencia de dominación. O sea, la libertad es cuando nadie te domina en el fondo, no porque te faltan cadenas de opresión. Puede ser cuático entender esto. Y entretenido. Se salta un párrafo de C, dice, la afirmación de una noción de ciudadanía que no solo, la afirmación de una noción de ciudadanía como alguien que participa activamente, ¿cierto?, del sistema político, que no solo le proporciona al individuo derechos vinculados a la libertad, sino le exige al ciudadano asumir determinados deberes para la comunidad. O sea, no solamente le dice, oiga, usted participe, sino también tiene que participar, pero al mismo tiempo tiene deberes que cumplir, ¿cierto? Porque el Estado lo construimos todos, pues amigos, o sea, la cuestión no es fácil. Eso trata de explicar un poco el republicanismo, ¿ya? A fin de realizar esos intereses generales, los ciudadanos deben cultivar ciertas virtudes cívicas, y eso es lo que están haciendo ustedes, ¿cierto? Están cultivando virtudes cívicas que a lo mejor en algún momento esta generación en Chile perdió. La igualdad, la fraternidad, la simplicidad, la austeridad, la frugalidad, el patriotismo, la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso imagínense que de estos conceptos que dan de estas virtudes cívicas, dos de ellos son
conceptos que acuñaron los revolucionarios franceses para derrocar al rey. Igualdad, fraternidad y falta uno, libertad. Ya, pero no es necesario hablarlo de la perspectiva republicana. El segundo párrafo dice: por su parte, en el republicanismo liberal democrático, ¿cierto?, que comprende autores como Aristóteles, o Aristóteles cuático, Montesquieu, Hamilton y los federalistas, la noción del bien común aparece asociada no con el gobierno del pueblo, sino con el gobierno de las leyes y con la noción moderna de representación, ¿ya? Para este republicanismo, la participación del pueblo es ciertamente importante. O sea, en el republicanismo, perdón, liberal democrático, no necesariamente el bien común tiene que ver con los intereses que le convienen a todos los demás, ¿ya? Sino que es importante, pero solamente se limita ya a la elección de los gobernantes o se acerca un poco más a la noción moderna de la representación que estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Como la que tenemos hoy día en Chile. Para este republicanismo, dice el autor, la participación del pueblo es ciertamente, claro, importante que la gente participe, pero esa participación, como yo les dije recién, solamente se limita a que se elija el gobernante que quieren que se encargue del Estado. O sea, si nosotros fuéramos o estuviéramos dentro de un sistema, ¿cierto?, de un republicanismo liberal democrático, la acción de ustedes por participar, jóvenes, sería solamente ir a emitir el voto y dejar que el otro haga su pega, ¿ya? El pueblo no participa directamente del gobierno, y esto es precisamente lo que distingue a una república de una democracia. En esta modalidad republicana se afirma la autonomía de la persona frente al Estado o del individuo frente al Estado y el predominio de sus derechos individuales, especialmente el de la propiedad frente a las obligaciones que puedan tener para con la comunidad. La participación de los individuos en la esfera pública se reduce a la mera expresión de los intereses privados mediante el voto. O sea, cuando ustedes estudian una cosa, si es que estudian, ¿cierto? Si no lo preparan, no importa. Bueno, así estudian, ¿ya? Cuando lean este fragmento van a entender que desde una perspectiva republicana, ¿cierto?, la participación se divide desde un ejemplo comunitarista y una perspectiva liberal. Lo democrático radical, ¿cierto?, es representado, es más cercano al comunitarismo, y lo liberal democrático es más cercano, tal cual como le dice la palabra, al liberalismo. O sea, el individuo participa, pero deja que los demás hagan con él, y él hace lo suficiente que le corresponde como individuo personal y deja que el resto actúe. En cambio, desde una perspectiva observada desde el republicanismo, jóvenes, ¿ya? Vendría a ser todo lo contrario. Es necesario, para mantener vivo, ¿cierto?, ese espíritu de participación, ese espíritu de comunidad, hay que sí o sí involucrarse y participar los unos con los otros, ¿ya? Eso es, jóvenes, cómo resume un poco esta idea de la república o el republicanismo en la participación ciudadana. Siempre va a existir las repúblicas. La diferencia es cómo nosotros entendemos la participación política dentro de nuestro propio contexto, ¿ya? Y eso es, jóvenes, lo que busco un poco entender o busco un poco trabajar la participación ciudadana. ¿Cómo la quieren entender? ¿La quieren entender pasivamente, observando cómo el resto toma sus decisiones, o la quieren entender activamente, involucrándose, haciéndose parte del cambio, o incluso proponiendo maneras de realizar ese cambio, ¿ya? Ustedes deciden, pues. ¿Quién más va a decir más que ustedes? Pues si ustedes son los seres políticos que importa que actúen en esto, ¿ya? Bueno, en esta cuarta imagen, ¿cierto?, en este recurso número 4, esta obra, ¿cierto?, La libertad guiando al pueblo, es una pintura famosísima que data de 1830, pero está inspirada sobre todo en la Revolución Francesa, ¿ya? Que busca, ¿cierto?, el autor Eugène Delacroix, o Delacroix, no sé cómo se pronuncia en realidad, quiere representar los ideales republicanos de libertad, igualdad y fraternidad. Ya son esos ideales que motivaron a la Revolución Francesa, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Y necesariamente la libertad es representada como una mujer a seno descubierto, ya, o con los pechos al aire, ya. ¿Por qué? Nunca lo he entendido. Yo he tratado de entender por qué se trata de representar así la libertad, como que necesariamente tiene que representarse así la libertad. No sé, ya, no es porque jóvenes diga, oh, es que no es necesario, que me ofenden, sino porque ¿qué necesidad hay entonces de representar la libertad con una mujer corriendo con una bandera sin la parte de arriba, ¿cierto?, de su vestido? Como, ¿cuánta, cuánta sexificación o cosificación de un concepto que pareciera ser que tiene que ser
más amplio que sencillamente un hombre o una mujer, encuentro yo. O sea, ¿para qué? Ya. Se pasó el socio, pero en fin, la idea, como ustedes pueden ver, ya es que la libertad guía al pueblo a tomar las decisiones, ¿cierto? Esos ideales de la libertad, de la igualdad y la fraternidad es lo que mueve sobre todo el principio de la propia libertad, valga la redundancia, de cada uno de nosotros y cada uno del pueblo. Pero la diferencia está, jóvenes, en cómo entienden ustedes esa libertad. Una libertad que es por ausencia de normas o una libertad que es incluida por la presencia de un Estado que implica que para que el Estado funcione correctamente se deben involucrar, ¿cierto?, en las decisiones comunitarias de los demás. Es ahí donde nace la reflexión y es ahí donde ustedes nacen, ¿cierto? O deben hacer, ¿cierto?, la reflexión para participar o cómo deben entender sobre todas las cosas la participación ciudadana. Eso es lo que es importante comprender, ¿ya? Como esto es una clase, jóvenes, de refuerzo, ¿ya? O más que una clase, era una clase que teníamos pendiente, no voy a pasar lista. Más encima están fuera del horario, ya son las 4:30, yo creo que muchos de ustedes están chatos, ¿ya? Por ende, yo voy a subir esta clase nuevamente al video para los compañeros que no la pudieron ver, porque varios no le van a poder ver, pero esto entra en la prueba. Ya la prueba tiene 15 preguntas y no es necesario estudiar para un desarrollo porque no la va a ver. Ya lo que me interesa, jóvenes, es que le den una vuelta y sobre todo que reflexionen ustedes, que este curso es altamente reflexivo de educación ciudadana, y me interesa que reflexionen por sobre todas las cosas sobre cómo quieren participar, ¿ya? Más allá de perspectivas o de una u otra manera, es cómo quieren hacerse parte ya de la participación política. Recuerden que política no partidista, nuevamente, sino como dentro del espacio de las decisiones de los demás. No voy a cansar de repetirlo porque no van a faltar las personas que no han escuchado esto nunca durante el año y van a decir, profe, pero entonces participación política significa que usted en un partido. Nah, chao, ya. Eso, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, reclamo, sugerencia, donación, etcétera, que quiera hacer y compartir conmigo y sus compañeros? Me parece, ya nadie. Bueno, no, en realidad no me parece, me gustaría que me preguntaran más, me gustaría que participaran un poco más, pero entiendo el ánimo, entiendo la hora, jóvenes, y entiendo que igual puede que no lo entiendan mucho, ya no lo entiendan mucho porque para entender esto igual de participar hay que leer un poco antes, pasan todas las asignaturas que son del corte de educación ciudadana, sobre todo con el grado de complejidad que lo trata el Mineduc, ya hay que reconocerlo, el Mineduc le puso harta complejidad al curso, no dificultad, sino complejidad, ya. En entendimiento hay que estar un poco más preparado, pero todavía tenemos tiempo para eso. Ya, jóvenes, espero que estén bien. Cuídense. Si van al colegio, nos vemos en la semana. Que estén bacán. Chao, chao, cuídense. Disfruten el fin de semana, cabros, y lávense las manos y estudien, por favor. Adiós. Profe, gracias por el clase. Chao, Chao, profesor. profe. Sí, no hay problema.